que con un cuento nuevo. Y este cuento se llama Pedro Tortilla, de la serie Cuentos para Loquitos. Que están como para los loquitos del manicomio. Y para los que están también fuera del manicomio, que hay muchos por ahí perdidos. Bueno, resulta que hay un Peter Pan muy famoso, ¿verdad? Ah, sí, que en Inglaterra y que tiene a Wendy, su amiga, y que la sombra se le pierde. Exactamente. Entonces, en México había un chico, un adolescente, que le gustaba mucho la historia de Peter Pan, pero que él quería hacer la suya propia. Y entonces dijo, aquí en México falta que haya un personaje como Peter Pan, entonces voy a ser yo. Pero no voy a ser Peter Pan, voy a ser Pedro Tortilla. ¡Ándale! Y Pedro empezó desde ese día a imitar a Peter Pan según en todo lo que hacía. Incluso con lo de la sombra, nada más que la sombra él consiguió un pedazo de tela negra y decía que era su sombra que se le perdía y andaba por todos lados. ¿No han visto mi sombra? ¿No han visto mi sombra? Y de repente, ay, ¿cómo que la sombra? Que me perdió mi sombra, se me descosió y no sé cuánto. Y entonces ya hacía como que encontraba la sombra. Aquí está, con su trapo negro recortado como forma de persona y se hacía como que se cosía la sombra a los zapatos. Y entonces de repente empezó a buscar una amiga que se llamara Wendy, pero como no había ninguna, pues le dijo a una compañerita de la escuela que iba a ser Gwendolyn y que iba a ser su compañera de cuento. Y Gwendolyn, la verdad, que no tenía muchas ganas de hacerlo. Pero resulta que a la hora en la que de repente Pedro Tortilla dijo, ¿dónde un pirata aquí en la Ciudad de México? Así como que, ¿qué pirata? Y se entera que había un puesto del mercado donde había muchos productos pirata. Ay, ¿a poco hay eso? Pues sí, hay gente que hace copias pirata de, no sé, perfumes o de algo así. ¡Ay, qué feo! Pues bueno, la cosa es que al pensar él en que ahí había unos piratas, por lo de los productos pirata, que se lanza para allá. Y entonces Pedro llegó y dijo, yo soy Pedro Tortilla y vengo a luchar aquí contra el capitán que tiene esto. Y resulta que el que tenía el negocio era un señor muy enojón, que curiosamente también tenía una mano en vez de garfio. ¿Querrás decir un garfio en vez de mano? Ándale, exactamente. Y cuando le enseñó a Pedro Tortilla, a ver, ¿qué vienes a buscar aquí? ¿O quién vienes a amedrentar? ¿O qué es lo que buscas? Pedro Tortilla entonces dijo, ay, mamacita, ese gancho sí se ve como que de verdad. Y por querer huir, se tropezó y se armó un relajo ahí porque se cayeron un montón de mercancías y los que lo estaban persiguiendo se enredaron ahí, fueron cayendo todos. Entonces ya logró escapar, pero fue tanto el escándalo que llegó a la policía. Y entonces atraparon al que era el que hacía los productos pirata y resulta que le dieron un premio a Pedro Tortilla por haber dado con el escondrijo de los piratas. Oye, pero eso fue casualidad. Exactamente. Y ya Pedro Tortilla se creía el héroe divino del cuento cuando en realidad pues había sido una cuestión de suerte que hubiera dado con eso. Pero pues así terminó la historia de Pedro Tortilla, que desde entonces dijo, yo ya no me voy a perder de mi sombra. Y por tanto ya no estuvo jugando con lo de la sombra. Pero ustedes también pueden jugar a lo de la sombra, como Peter Pan lo hacía, o no. ¿Ya han jugado a estar en el sol de repente? Cuando el sol te da de un lado, a ver a dónde se va tu sombra y cómo se mueve, se hace larga, se hace flaca, se hace gorda. Es chistoso jugar con la sombra. También como encontrarle figuras a las nubes. A mí me gusta mucho jugar a eso. Son cositas que los niños de hoy tal vez ya no hacen, pero que muchos de nuestros papás o nuestros abuelos a esos juegos sencillitos practicaban y se divertían mucho. ¿Por qué no hacen en una de esas la prueba de jugar con la sombra en el sol o de jugar a encontrar figuras a las nubes? Ahí se los dejo de tarea. Bueno, pues nos vemos muy pronto aquí en Mafadi. Con más cuentos, magia, fantasía y diversión. No olvides suscribirte, prender las notificaciones y darnos like.